Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por la compañía, como siempre. Hoy vamos a entrevistar dentro de algunos minutos nada más al vicepresidente de la República, titular de la Asamblea General del Senado de la República, Raúl Sendic, a propósito de justamente el funcionamiento del Legislativo, a poco de haberse iniciado esta nueva administración, cómo viene la tarea legislativa y estas prioridades que tiene el Frente Amplio en la materia. Entre otros asuntos que vamos a conversar en instantes con el vicepresidente de la República. Además, y sobre el final, seguimos con nuestras etapas de entrevistas a los candidatos a la Intendencia de Montevideo. Toca el turno del aspirante, uno de los aspirantes que tiene justamente la coalición de izquierda, el ingeniero Daniel Martínez. Nos acompañará también en la noche de hoy. Vamos a preguntarle a propósito de lo que dice el programa único de gobierno que tiene el Frente Amplio para la capital, entre otras cosas, qué pasa con esta iniciativa que anda girando por allí, la del subsidio al boleto asalariado. Vamos a ver qué opina Sendic de eso y de otros asuntos también. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Danilo Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches para los televidentes. En este caso vamos a estar hablando con FENAPE, con la Federación Nacional de Profesores, porque, bueno, obviamente se está comenzando a delinear el presupuesto quinquenal, el partido se juega ahora, evidentemente, y los gremios de la educación, en este caso, comienzan a delinear sus estrategias para movilizarse, reclamando una plataforma reivindicativa bastante amplia, pero concretamente ya hay alguna novedad respecto a lo que es el gremio de secundaria. Plantean la realización de 100 asambleas en todo el territorio nacional, no necesariamente con paro docente en este caso, y sí una paralización de actividades importantes sobre fines de mayo, que tendrá que definirse en una asamblea que se va a realizar el 16 de mayo, así se va a conocer detalles de este paro, si va a ser nacional o si va a ser regional, pero ya hay movilizaciones en los gremios y particularmente en FENAPE. Bueno, buen momento también para preguntarle, ¿no?, al vicepresidente de la República si es que la administración efectivamente va a asegurar esas 200 clases por año, como se dijo durante la campaña, y qué pasa con estos anuncios de paro que vienen haciendo los profesores a nivel de secundaria. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Vamos a hablar de la campaña electoral que pasó y lo que declararon los partidos en cuanto a sus ingresos y egresos. Los números están en la Corte Electoral, son públicos, pero hay que entrar un poco y ver quiénes fueron los que aportaron más a cada partido, cómo se integraron sobre todo los ingresos, poniendo un poco el foco en ese tema y ver cómo se cumplió también con la ley que regula el financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos. Bien, se van a enterar de algunos nombres, por ejemplo, de aportantes a las diferentes colectividades, a los partidos políticos de nuestro país. Eso vendrá dentro de algunos minutos también aquí en nuestro programa. La mesa está servida y en nuestra mesa principal está el señor vicepresidente de la República, a quien ya saludo con mucho gusto. Raúl Sendic, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sendic, me gustaría en el arranque algunas impresiones suyas y le pido al señor director que me acompañe con las imágenes, porque me gustaría saber en qué o en quién o en quiénes pensó cuando firmaba esta acta que estamos viendo y que lo imponía usted como presidente por primera vez en ejercicio de la República. Bueno, la verdad que lo primero, cuando empezó todo el acto, y incluso antes de eso que hicimos el camino con Tabaré desde la casa de Tabaré hasta el Parlamento, que fuimos juntos en la camioneta, y se nos pasó a mí personalmente se me pasó buena parte de la campaña electoral, los buenos y los malos momentos de la campaña, aquel 39% que en algún momento los encuestadores nos dieron y esa mañana del 39% que había que levantar el ánimo frente a esa situación cuando parecía que estaba en riesgo la posibilidad de ganar las elecciones. Y bueno, el hecho de que asumiendo, digamos, al frente de la Asamblea General, que fuera Lucía, a su vez, la persona que me impuso en el lugar, ¿no?, con toda lo que Lucía significa, la trayectoria, el vínculo de Lucía y el Pepe con la historia de mi viejo. Se te pasan todas esas imágenes por la cabeza, la imagen, por supuesto, siempre presente del viejo, que a lo largo de la campaña en todos lados aparecía contado por alguien, que se quedó en casa, que estuvimos reunidos, que lo conocí en tal o cual circunstancia, y el hecho de que asumiéramos al frente de la Asamblea General, que nos tocara a su vez después
enseguida como primer acto darle la palabra a Tabaré, después de todas las circunstancias que habíamos pasado en la campaña electoral, fue realmente muy emotivo. En lo personal lo viví con muchísima intensidad y siempre lo repito porque son circunstancias. El otro día tuve que ir a inaugurar la cosecha de arroz actuando como presidente de la República porque Tabaré estaba de viaje en Panamá y fui a inaugurar la cosecha de arroz en 33, justamente el lugar donde mi viejo hace muchos años atrás empezó como dirigente socialista a organizar a los trabajadores arroceros de 33, junto con algunos de los dirigentes locales en aquel momento. Entonces, es como que todo el tiempo se te está apareciendo, digamos, nuestra propia historia, la historia de nuestro país, de nuestra gente, y las caras, las miradas de la gente, la alegría, el entusiasmo de la gente durante la campaña, todo eso se te pasa por la cabeza en estas situaciones y en estas circunstancias que la vida me ha permitido vivir y que yo me siento, en ese sentido me siento un privilegiado de la vida por poder vivirlo de esta manera. Como en su momento me tocó al frente de ANCAP reactivar toda la zona azucarera de Bella Unión y todas las circunstancias que rodearon aquello, con toda la historia que había atrás de los cañeros y todo eso. Entonces, realmente la vida me ha permitido vivir estas circunstancias desde dos lugares distintos. Bien, Sendik, le quiero preguntar por algunos aspectos, elementos que fueron noticia hace no mucho y que generaron en algún caso ciertas rispideces o malestar dentro incluso de la coalición de izquierda, como por ejemplo con el canciller de la República, cuando habló de Venezuela, que había habido represión en exceso, que le preocupaba la prisión de algunos opositores políticos. ¿Quedó saldado esa molestia con Nin? Bueno, en realidad yo me enteré por la prensa de que en algunos sectores del Frente Amplio había molestia con el canciller. Yo en particular expresé públicamente el respaldo inmediato porque el canciller expresó la posición del gobierno uruguayo en relación a esto. Y lo expresó con toda claridad, tal como lo expresó el propio presidente ahora en Panamá. O sea, nosotros, por un lado, tenemos una absoluta convicción de que hay que permitir que Venezuela viva y resuelva soberanamente sus dificultades y sus problemas y que nadie se tiene que entrometer, y que el pronunciamiento, el decreto que el presidente Obama lanzó hace unas cuantas semanas atrás, cuando habló de que Venezuela constituye un peligro para los Estados Unidos, estaba totalmente fuera de lugar y era inaceptable para Venezuela y para todo el continente, y es inaceptable para todos nosotros, que después ahora, antes de la Cumbre de las Américas, el presidente norteamericano rectifica y dice que Venezuela no es un riesgo para Estados Unidos, y el otro día me consultaban, yo dije, chocolate por las noticias. Sabemos todos que Venezuela no es un riesgo para Estados Unidos y por eso pensamos que hay que respetar la soberanía venezolana y todos somos celosos de eso. Como así también el reclamo de que las dificultades o problemas que hay en Venezuela o en cualquier país de América, como también pasa en Colombia y también fue planteado ahora en la Cumbre de las Américas, se resuelva por la vía del diálogo y la búsqueda en paz de los caminos de entendimiento entre la sociedad. Creo que en ese sentido lo hemos expresado desde el principio y lo hemos expresado con toda convicción y le guste a quien le guste, digamos. O sea, yo hice algunas manifestaciones que al presidente de Maduro no le gustaron, yo las sostuve en su momento, las sostengo y le guste o no le gusten. Eso no quita que nosotros hemos sido solidarios permanentemente con el proceso venezolano y que a su vez estemos reclamando permanentemente la no injerencia norteamericana en los asuntos internos de Venezuela o de cualquiera de los países de América. ¿Y le inquieta sentir que esas presuntas molestias dentro del frente, en este caso con la Cancillería, aparezcan por la prensa y no se lo digan, por ejemplo, directamente a usted, que es un poco el encargado de articular dentro de la coalición? Bueno, sí, molesta porque creo que estas cosas hay que tener el valor y la seriedad, la responsabilidad de discutirlas internamente. Creo que si hay alguien que está molesto, tiene que pedirle una reunión al canciller y conversarlo, o tiene que pedirle al canciller que vaya a la mesa política y explique sus dichos y
a la mesa política del Frente Amplio, y creo que ninguno de los ministros del gobierno va a tener dificultades en ir a la mesa política a dar todas las explicaciones que correspondan. Pero hay que hacerlo internamente, sobre todo por un problema de responsabilidad de gobierno, por un lado, y de responsabilidad con el proceso de unidad que significa el Frente Amplio para la historia del Uruguay. No se juega con la unidad del Frente, no se puede jugar. Entonces, si hay dificultades, y creo que cualquiera tiene derecho a manifestarlo, pero cuidando esa unidad y hacerlo con la seriedad y responsabilidad que corresponde. Hay una tendencia a jugar con esa unidad, Santi, porque entre otras cosas se llegó a decir que se nota, por ejemplo, un cambio en el rumbo de la política exterior del país. Bueno, puede ser, digamos. De hecho, hemos discutido mucho. Primero, el hecho de que se haya elegido a Rodolfo Nin Noboa como canciller de la República, que fue una decisión que tomó el presidente Vázquez y yo, digamos, cuando discutimos sobre la integración del gabinete, lo hicimos fundamentalmente pensando en que la señal que teníamos que dar era una señal de de poner, digamos, a nuestro servicio exterior al servicio del sistema productivo uruguayo, o sea, de encarar fundamentalmente la Cancillería hacia convertir a la Cancillería en una herramienta fuerte para la colocación de los productos uruguayos en el exterior. Y Rodolfo ha sido una persona que ha estado vinculada al sector productivo y podía dar ese perfil. Y a su vez, de un gran pragmatismo en la... Rodolfo Nin no es un diplomático, es un hombre que viene del sistema político y que tiene, digamos, mucho pragmatismo a la hora de encarar esto, y pensamos que en las relaciones regionales necesitamos ponerle mucho pragmatismo. O sea, las cosas tienen que tener solución porque nuestros países tienen que fortalecer la integración y nos tenemos que dejar de tanta palabrería diplomática e ir concretamente a la solución de las dificultades concretas que tenemos, que son mucho más importantes que las palabras. Si podemos o no dragar el río Uruguay es mucho más importante que muchas palabras o acuerdos grandilocuentes que podamos hacer, o si podemos o no hacer un acuerdo con Argentina para la utilización de los puertos y que podamos establecer que los puertos uruguayos son complementarios y que los cargueros puedan cargar en el puerto argentino, puedan cargar en puertos uruguayos, o que podamos resolver las diferencias desde el punto de vista de la política cambiaria que podamos tener con Brasil, o las dificultades de integración que podamos tener a través de la hidrovía con Bolivia y Paraguay. Son cosas o el intercambio comercial con Venezuela, que también ha tenido problemas porque muchas empresas uruguayas están reclamando que podamos, a través de la compra de petróleo, pagar muchos de los productos que Uruguay exporta hacia Venezuela, que a veces tienen dificultades de cobro. Le pregunto por la discusión que se viene, que es la del presupuesto. Hay un primer análisis de los números, seguramente por parte de la administración, y por allí salió Mujica a decir que Astori está un poco macheteando de cara al presupuesto. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de salir a decir públicamente que hay que contener porque los números tal vez no son los que se esperaban? Hoy de mañana tuvimos una excelente presentación que hizo Astori en el gabinete sobre, digamos, los lineamientos básicos para la elaboración del presupuesto. Empezamos a discutir el presupuesto en el gabinete. Y la verdad que la presentación fue, digamos, que estuvo basada en 9 puntos, digamos, que son la base, digamos, para la elaboración del presupuesto que propone el Ministerio de Economía, que son absolutamente compartibles, digamos, como base estructural de todo el presupuesto quinquenal, y que tiene que ver con la definición del marco, digamos, tanto nacional como internacional con el que se elabora el presupuesto, las previsiones de ingresos, las previsiones de gastos, los gastos que ya están comprometidos y que son inamovibles, que son fijos, que son aquellos que tienen que ver con los compromisos constitucionales o políticos que se han establecido, y legales que se han establecido a lo largo del tiempo, como el pago de las jubilaciones, por ejemplo, o el pago de determinados salarios, y qué margen, digamos, queda, digamos, para la parte más política del presupuesto, que es la que tiene que ver con las prioridades que el gobierno quiere dar. Entonces,
sobre esa base que estamos discutiendo. Evidentemente el panorama no es el mismo que había hace unos pocos años atrás, donde a nivel internacional veníamos con un mejor escenario, sobre todo a nivel regional, y donde en nuestro país mismo la coyuntura parecía un poco más favorable. Venimos de un crecimiento que era inaudito, digamos que durante varios años se mantuvo por arriba del 6% del producto, o sea, el crecimiento de la economía del país en el primer gobierno del Frente fue importante, en el segundo gobierno anduvo alrededor del 5% del producto. Este último año crecimos un 3,5% sobre el producto, creo que son crecimientos importantes y va a ser difícil mantener esos niveles de crecimiento en los próximos años. Si yo estuviera en el lugar de Astori, yo dramatizaría un poco también, porque claro, cuando uno hace el presupuesto, hace un compromiso de ingresos y egresos, y fundamentalmente de gastos, que siempre conviene, digamos, hacerlo sobre un escenario no pesimista, sino un escenario, digamos, que no es el escenario más optimista que podemos tener. Digamos, hay que establecerlo con cautela. Pero el planteo que hace Economía es un planteo bastante realista, digamos, sobre la base de números bien concretos, que son las estimaciones de crecimiento de la economía, los gastos ya comprometidos, el margen de utilización que podemos tener, los niveles de recaudación, han ido aumentando los niveles de recaudación, pero eso también hace, digamos, que las posibilidades de crecimiento de la recaudación sean menores, porque cuanto más cerca de la cobertura total de recaudación, digamos, se ha ido dando una batalla muy fuerte contra la evasión, entonces los márgenes de evasión son muy pocos para que le quitan posibilidades de crecimiento a la recaudación, digamos. Entonces, todo eso es lo que está sobre la mesa a la hora de la discusión de presupuesto, más los compromisos que hoy se establecieron con toda claridad. La complejización de nuestra matriz productiva, la investigación, la innovación, las nuevas tecnologías, los compromisos que tenemos en materia educativa, que son muy importantes, el Sistema Nacional de Cuidados, que ha sido otra de las prioridades que se ha planteado por parte del gobierno, los compromisos relacionados con la seguridad pública, que también están entre las prioridades a la hora de la elaboración presupuestal, son los elementos sobre los que vamos a basar la discusión en las próximas semanas. Por lo que dice, no queda mucho margen, digamos, de ese presupuesto para poder negociar. Y en este sentido, le pregunto, acá vendrá seguramente su función como articulador, porque por allí se dice que el Frente Amplio va a tener en el MPP la principal oposición dentro del Parlamento. ¿Usted lo ve así? No, nosotros tenemos... no es así, digamos, esto seguramente va a tener, primero, el MP tiene representantes en el gabinete y esos representantes van a tener la posibilidad de discutir el presupuesto en las mismas condiciones que lo vamos a discutir todos los que integramos el gabinete de ministros. Segundo, hay una... por encima, por supuesto que siempre se abren posibilidades de debate y discusión sobre estas cosas, pero hay una, digamos, una alineación política en relación a las prioridades de gasto que están establecidos en el programa, que todos compartimos. Por lo tanto, acá se trata de llevar al presupuesto nacional el programa de gobierno que pusimos a consideración de la ciudadanía y que se aprobó. Entonces, ¿cómo reflejamos ese programa? Y nadie va a estar en contra de que alineemos el gasto en función de esas prioridades, en que busquemos un mejor resultado de las empresas públicas, en que vayamos a fortalecer la infraestructura del país apostando a la inversión pública y privada. Son lineamientos generales que se van a cumplir. No creo que haya nadie en el MVP que esté en contra de eso. A propósito de prioridades, una de las que se marcó, además de la seguridad y el sistema de cuidado, fue el de la enseñanza. Y en algún momento en la campaña se dijo que si se corría el mínimo riesgo de que no se llegara a las 200 clases por año, habría que eventualmente pensar en la esencialidad en la enseñanza. Teniendo en cuenta que desde los sindicatos, y lo vamos a ver más adelante, se advierte la posibilidad de paralizaciones, ¿es una decisión firme del Ejecutivo, del Gobierno, de no permitir que no haya menos de 200 clases?
Yo creo que el cambio que necesita la educación en el Uruguay requiere del compromiso del gobierno, de los educadores, de los docentes y de todas las instituciones, y de las familias incluso. Entonces, a mí no me gustaría que nosotros empezáramos a discutir esto sobre la base de la advertencia o de la amenaza. O sea, acá vamos a hacer una gran apuesta a que todos pongamos nuestro mayor compromiso con la educación para que haya las 200 clases, para que se pueda cumplir y para que el gobierno a su vez cumpla, como lo anunció, con el incremento presupuestal gradual para la educación tal como se estableció en el programa. Es mucho dinero, porque si llegamos al 6% como está planteado del producto, estamos hablando con un producto, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares por año de presupuesto. Es un presupuesto enorme que va a haber que definir con toda claridad cómo se va a utilizar. Pero sin duda que la educación necesita un refuerzo presupuestal, que hay que seguir trabajando para eso, pero necesita del compromiso también de todos los actores. Bien. Después veremos. Yo no creo que nadie esté poniendo en peligro la posibilidad de que los chiquilines tengan 200 días de clase. Bien. Vicepresidente, algunas preguntas muy puntuales. ¿Qué va a hacer el gobierno con la denominada ley de medios, teniendo en cuenta que ya hay un pronunciamiento del fiscal de Corte señalando que son varios artículos inconstitucionales? ¿Se sigue adelante? ¿Se espera para reglamentarla? Bueno, habíamos previsto esperar, hacer una consulta para saber cuál es la idea que tiene la Corte de en qué momento pronunciarse. El decreto reglamentario está pronto, o sea que si la Corte demora en pronunciarse, se va a publicar el decreto y después nos atendremos a las consecuencias. ¿Cuánto se va a esperar? La idea es que podamos, hacia mediados de año, tener resuelto el problema. Ya sea que modificamos el decreto en función de un pronunciamiento de la Corte, o ya sea que vamos tal cual está escrito y después veremos si la Corte demora mucho tiempo en pronunciarse, qué consecuencias tiene ello. A propósito de la Corte, ¿hay molestia con los ministros por lo que dijeron o hicieron trascender sobre la economía? No, pero de alguna manera lo que pasa es que hay una relación que nosotros hemos procurado que se mantenga de confianza a nivel de los distintos poderes, o sea, estamos hablando del presidente del Poder Ejecutivo, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo soy el presidente del Poder Legislativo y aspiramos a que la relación entre estos tres poderes sea en un ámbito de confianza y de reserva cuando se tratan de este tipo de temas y de asuntos que involucran a todos, y aspiramos a que esa confianza y reserva no se deteriore, digamos, por pronunciamientos públicos que puedan dificultar la relación. Pero por ahora se mantienen los buenos niveles de relacionamiento sin dificultades, más allá de que siempre aspiramos que las conversaciones que se establecen, si son en reserva, son en reserva. Bien, se viene otro Consejo de Ministros en el interior, ¿y qué le responde usted, vicepresidente, a quienes dicen que de alguna manera, por los puntos elegidos, esto tiene algún viso de electoral? Bueno, en realidad, como ustedes saben, estamos en elecciones municipales en todo el país. Sí. O sea que en cualquier lugar donde fuéramos a hacerlo, digamos, ya sea porque tenemos chance de que el Frente Amplio gane la elección en el departamento, o porque vamos mal y tenemos posibilidad de perderla, de cualquier manera cualquier lugar que se eligiera podía ser factible de cuestionamiento y de crítica. Nosotros no le damos ninguna importancia a esas denuncias o a esas afirmaciones. Hemos elegido algunos lugares y vamos a seguir haciendo el Consejo de Ministros todos los meses en el interior del país, haya o no haya elecciones en distintos lugares. Se eligió Maldonado, se eligió Cerro Largo, pero después que pasen las elecciones vamos a seguir en lugares, recorriendo todo el país, y en cada lugar vamos a hacer un Consejo de Ministros todos los meses. Bien, de las últimas, a propósito de ingrediente electoral, ¿sorprendió en el Ejecutivo la salida pública del presidente de la OCE señalando que no desconocía que hay algún ingrediente electoral en la determinación de exonerar del cobro de la cuota en Maldonado de la OCE? Yo soy compañero y amigo de Milton Machado, que es un excelente
técnico que ha llevado adelante la gestión de UTE con mucho cuidado, de OCE, perdón, con mucho cuidado. Pero en realidad creo que se estaba refiriendo a que todas las intervenciones públicas que hubo intervenciones públicas de los candidatos a la intendencia allí, digamos, planteando la dificultad que esta situación generaba, digamos, y exigiendo, digamos, al gobierno y a la OCE determinadas soluciones que obviamente se podían vincular o interpretar por el lado electoral. Pero de todas maneras, creo que no fueron las expresiones más felices del presidente de la OCE. Creo que hay que concentrarse, y el presidente de la OCE, conjuntamente con su equipo, se van a concentrar en resolver la situación de Maldonado, que es una situación dificultosa y que además, por lo que hay detrás de esto, que en realidad tiene que ver con el déficit hídrico que tenemos, con las dificultades que hay desde el punto de vista del cambio climático en el país, es una situación que nos alerta sobre otras dificultades que se pueden generar. O sea, hoy mismo en el Consejo de Ministros se analizó toda la situación esta del déficit hídrico que el Uruguay tiene y se le pidió al Sistema Nacional de Emergencia y al Ministerio y a los ministerios respectivos que vayan tomando recaudos para ponerse delante de la situación antes que el déficit hídrico o la alerta hídrica que estamos teniendo se convierta en sequía, digamos. Tenemos que ir tomando medidas. Bien. Pero no le damos mayor trascendencia a esto, a estas declaraciones. No se evaluó la posibilidad, por ejemplo, de pedirle la renuncia ni ahí. Hay un respaldo Machado. Sí, ha habido un respaldo, sí. Bien, vicepresidente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Amigos, bueno, hacemos la primera pausa. Tras la misma, bueno, nos detenemos en la información que tiene que ver con los gremios justamente docentes, las aspiraciones que tienen y las movilizaciones que tienen previsto. Y se viene además la entrevista con el ingeniero Daniel Martínez. Ya venimos.